Tardes a todos, espero que estén muy bien. De antemano me disculpo por no poder prender la cámara, pero nada, el día de hoy pues vamos a estar junto con el doctor Eduardo Aponte, médico y especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario, tutor académico además del EMIG y además miembro cofundador del EMIG UR. Nos ha estado acompañando desde hace mucho tiempo en nuestro grupo y pues ha sido una pieza fundamental en el crecimiento académico que hemos venido llevando. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy va a hablar acerca del enfoque de las anemias en la sala de emergencias y nada, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Vale. Muchas gracias por todo el esfuerzo y todo lo que mantener. Bienvenidos sean todos. Los que nos acompañan por primera vez, muchísimas gracias por estar acá. Y a los que nos han seguido acompañando durante todo este tiempo, muchas gracias por su constancia y por interesados en un poquito más en lo que hacemos, en lo que podemos. Este grupo es gente de ustedes, hecho por ustedes y es muy gratificante que continúen con nosotros. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Aponte, yo soy especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Como Juan, pues participé, en realidad participé porque todo lo han hecho ellos y ustedes siempre, que es crear el grupo de interés. ¿No? Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre el enfoque de anemia en sala de emergencias. Me complace mucho que esta charla no sea quizás lo que vayan a ver en hematología o lo que vayan a ver en medicina interna, esto es medicina de emergencias y totalmente, y quizás un poco más divertido. Es un tema muy, muy complejo y muy que tiene muchas definiciones, muchas cosas que hay que tener presente y muchas cuestiones de fisiología y fisiopatología. Es poco probable de las que hablemos hoy, absolutamente. Sin embargo, sí hay cosas muy, muy puntuales sobre un paciente con anemia en el escenario de emergencias o de urgencias que tienen que tener en cuenta. Sí, vamos a hablar de fisiología, pero vamos a ir hablando de otras cositas más y de temas quizás poco, no tan comunes, pero que tienen que saber qué vamos a hacer con este tipo de pacientes, porque lo que tenemos que hacer es entonces, venga, transfundo, no lo transfundo, lo mando para la casa, lo tengo que dejar para más estudios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es justamente lo que quiero saber, sobre todo porque tenemos que garantizar desde urgencias, si su paciente no requiere hospitalización, cómo va a ser ese seguimiento ambulatorio y qué es lo más ideal para ese paciente. Tenemos que quedarnos de esa parte porque si no el paciente va a reconsultar y no es la idea que el paciente reconsulte, que lo requiera, por eso cada quien le tiene que explicar los signos de alarma cada una de las situaciones cuando está bien. Entonces empecemos. Perdón. Listo. Todos ven que cambia la presentación, ¿sí? Sí, doctor, perfecto. Entonces, el enfoque de la charla, más o menos, este es el contenido. Vamos a hablar sobre funciones, fisiología y fisiopatología, algo de epidemiología, no tanto de epidemiología, en realidad, tipos de anemia, clínica, diagnóstico, situaciones especiales y algoritmos de conducta final como unas recomendaciones que podemos hacer. No quiero desilusionarlos, pero en esta charla no vamos a hablar de trauma, ni de transfusión en choque hipovolémico, ni de transfusión masiva, ni de coagulopatía de trauma, ni nada de eso. Vamos a tocar puntos claves o para que ustedes tengan en cuenta cómo van a ver un paciente, cómo lo van a analizar y de qué vamos a hacer con el paciente anemia, teniendo en cuenta que el escenario es sumamente amplio, pero todo parte igualmente que el resto de las personas, de todos los pacientes que vemos en consulta, que podemos en urgencias, es motivo de consulta y partir de nuestro diagnóstico diferencial siempre en un diagnóstico sindromático. ¿Por qué? Es que ¿por qué puede venir? ¿Cuáles son las manifestaciones de anemia? Miles. Yo puedo tener sangrado activo, que es totalmente diferente. Puedo tener disnea, puedo tener dolor torácico, puedo tener hemoptisis, puedo tener gingivorragia, puedo tener palpitaciones, puedo haber hecho un síncope, puedo tener simplemente, ¿por qué viene, señor? No, porque es que me llamaron del laboratorio y me dijeron que tengo un hemograma mal. Entonces, vayas para urgencias porque tiene la anemia, tiene hemoglobina baja, ¿de acuerdo? Y el paciente puede llegar totalmente sintomático o totalmente asintomático. ¿Qué es lo que pasa? Es que tenemos que dejar claro, muy, muy claro, y investigar, indagar, examinar y ver si los síntomas son por anemia o por otra cosa. Y de paso, tengo anemia. ¿De acuerdo? Entonces es un espectro grande, muy, muy grande, pero eso es divertido. Quiero que cada vez que tengan un paciente de estos, piensen en su edad y piensen
esa cantidad de cuántos diagnósticos diferenciales puedo tener de anemia porque el paciente está consultando. Yo puedo tener anemia y venir simplemente porque tengo diarrea. ¿Qué tiene que ver la anemia con la diarrea? Y es de dónde vamos, diferente a que tenga hemoptisis y tenga anemia, porque entonces ya la cosa va por otro lado y es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, uy. Entonces, ¿cómo definimos anemia? Pues es muy sencillo. La anemia, la literatura la define como disminución en la cantidad de eritrocitos circulantes manifestada de la siguiente forma. Esto, pues digamos que como los eritrocitos son los que tienen la molécula de hemoglobina, la hemoglobina tiene las cadenas de hemoglobina, el grupo M, las moléculas de oxígeno adheridas al grupo E en las cadenas de globina. Entonces, pues digamos, es una disminución de la masa de eritrocitos circulantes que se manifiesta con disminución de la concentración de la hemoglobina o de la masa eritrocitaria, pero es mucho más probable que lo veamos con disminución. Que le prestemos un poco más atención al hemograma, a la concentración de hemoglobina, y esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? También, para individualizar cada una de las poblaciones, la Organización Mundial de la Salud habla de que si usted se encuentra en un rango o en, pues digamos, en un grupo de distribución debajo de el 2.5 de lo que son el límite inferior de la hemoglobina dentro de su población, también tiene anemia. No es lo mismo los europeos que los asiáticos, que los canos, ¿de acuerdo? De manera que si usted está dentro del percentil más bajo de 2.5 dentro de su población, también tiene anemia. Hay otras definiciones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que aprender a analizar dentro de lo que es ver un hemograma, porque es no simplemente ver la hemoglobina, los leucocitos y las plaquetas. En teoría, y sobre todo cuando estamos viendo a los pacientes con anemia, hay que tener en cuenta volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, el RDW, que es la amplitud de la distribución eritrocitaria, que simplemente nos habla de qué tan simétricos es la cantidad digamos, qué tan simétricos son los glóbulos rojos entre ellos, para uno hablar si tiene si estamos en presencia de anisocitosis o no tanto. Si bien estos son parámetros que debemos interpretar, no hacemos, es como con los gases arteriales. Y es mucho más probable que usted vea un hemograma todos los días de su vida, mucho más si está en urgencias. Entonces, lo ideal es llevar el hemograma al paciente. No hace esta línea, esta conexión, pues es muy difícil que pueda tomar una decisión correcta o que pueda analizar de forma clara qué es lo que está sucediendo, porque uno, no es lo mismo que tenga alteración de la hemoglobina, que tenga alteración de la hemoglobina, plaquetas y los leucocitos, que es totalmente diferente. A que simplemente tenga una alteración de hemoglobina en un paciente que no tiene ninguna manifestación de anemia, ¿me explico? Y a que tenga alteración del valor de hemoglobina en un paciente con enfermedad renal o que tenga alteración de hemoglobina en un paciente con alguna otra patología. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco. Recuerden estos conceptos, ahí en la pantalla está como más o menos cómo se hace el cálculo de cada uno de ellos. Es más como de pues, cultura general, teniendo en cuenta que pues, las máquinas de hemograma y las máquinas nos muestran claramente todos los valores distribuidos, pero vamos a ir hablando poco a poco a la hora para que podamos enfocar al paciente de urgencia. Entonces, hablemos algo de fisiología, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que de las colonias de las colonias de células que se desarrollan de las células madres pluripotenciales que tenemos en la médula ósea, vamos a tener dos líneas principales, las mieloides y las mieloides. Las mieloides son las que dan origen a las células eritroides. Esto es una cadena y una fisiología muy, muy bonita, pero sumamente larga. No es mi idea hablar poco a poco de acá, pero sí quiero que recuerden algo que es clave a la hora de cada vez que analicemos estos pacientes. Las células mieloides multipotenciales van a tener influencia de dos factores principalmente. Inicialmente de la unidad estimuladora de acúmulos eritrocitarios y luego tienen un segundo estímulo por otra molécula que se llama unidades formadoras de colonias eritroides, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Porque más adelante vamos a ver cómo la eritropoyetina tiene una acción directamente sobre la estimulación de este factor para que se produzca la diferenciación de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Luego que recibe digamos,
estímulo de esta molécula, todo pasa de proeritroblasto a normoblasto. Hay varios nombres que pueden conseguir en la literatura, se los traje para que no se sientan perdidos a la hora de que lo lean. Es importante que lean toda la fisiología de cómo se produce esto, porque es importante, porque a la hora de analizar cuál es el tipo de anemia es claro que ustedes sepan cuál es el proceso y por qué están haciendo el tratamiento desde este punto de vista. Luego viene el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromático, el eritroblasto ortocromático y finalmente eritrocito. Ojo, antes de llegar al eritrocito, el eritroblasto es justamente ese momento donde el glóbulo rojo tiene tanto núcleo como material de síntesis de proteínas, que es los ribosomas y todo lo demás, ¿de acuerdo? Una vez pierden el núcleo, se transforman en reticulocitos y luego de eso se diferencian en eritrocitos. Todo este proceso dura aproximadamente, según donde lo lean, de 5 a 7 días. Hay libros que dicen que de 3, hay libros que dicen que de 7, pero generalmente son de 3 a 7 días, entonces se unen todas la van a revisar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante? Después que esto sucede, cada glóbulo rojo, depende de donde lo lean, va a tener una vida de 90 a 120 días, teniendo en cuenta que luego que él cumple su ciclo vital, es eliminado por los macrófagos que se encuentran en el sistema, perdón, nuestro sistema vascular, en algunos, en el hígado, en el vaso, en algunos otros, ¿de acuerdo? O a nivel sanguíneo. Y esto va a hacer que pues la médula ósea tenga estimulación para crear nuevos. Hay otras cosas que tienen que tener en cuenta y es que la anemia aguda no es lo mismo que la anemia crónica. Y ni la situación no es lo mismo nacer como estamos acá en Bogotá, a esta altura, a nacer a nivel del mar o en otras altitudes diferentes. Se supone que pues el mecanismo compensatorio orgánico para adaptarse a una anemia crónica, va a hacer muchos cambios en su organismo, sobre todo a nivel del glóbulo rojo. Entonces, altera o cambia lo que es la afinidad por la concentración de la concentración de 2,3-difosfoglicerato o altera la capacidad de la hemoglobina para ceder o retener un poco más la molécula del oxígeno. Y esto también disminuye o aumenta la estimulación de la eritropoyetina que está a nivel de las eh, del glomérulo, que al percibir hipoxemia, ellas comienzan a liberar eritropoyetina para tratar de compensar esta hipoxemia contando el paciente. Entonces, recordar, todo este proceso dura de 5 a 7 días y que el glóbulo rojo, una vez sale a la circulación para trabajar, vive de 90 a 120 días y que luego el organismo tiene que encargarse de retirarlo, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿por qué todo esto? Porque es que voy a tener varios escenarios. ¿Cuándo tengo anemia? ¿Y qué es lo que tengo que analizar en el paciente con anemia? Uno, la fábrica produce o no produce, es decir, mi médula ósea está funcionando o no está funcionando. Dos, la fábrica tiene con qué trabajar, es decir, tengo sustratos, cofactores y todo lo demás para producir glóbulos rojos teniendo una fábrica buena. Ojo, también puedo tener pulgas y garrapatas, es decir, fábrica mala, no tener con qué trabajar, pero eso ya lo vamos a ver a la hora de analizar tanto el paciente como los laboratorios que vamos a ver. Y tercero, hay algo diferente que esté destruyendo los glóbulos rojos en vez de los macrófagos que deberían eliminar mis glóbulos rojos senescentes, es decir, estoy perdiendo sangre por algún sitio, o se me están rompiendo los glóbulos rojos dentro de la vasculatura o fuera de la vasculatura. Cuando hablamos fuera de la vasculatura, es que hay secuestro en otros órganos, como a nivel hepático, como ocurre en algún tipo de patología, como a nivel esplénico, que ocurre en algún otro tipo de patología, o simplemente que el glóbulo rojo se rompe porque se rompe. ¿De acuerdo? Entonces, un proceso de degradación diferente que debería ocurrir, que es que el macrófago se lo coma, por así decir. Entonces, teniendo en cuenta estos tres escenarios, que son los que siempre tienen que tener en cuenta a la hora de que analicen a su paciente, ¿de acuerdo? Obviamente, estoy perdiendo glóbulos rojos por algún sitio, mi paciente tiene un hueco, es decir, perdiendo glóbulos rojos por vía respiratoria, por vía renal, por vía gastrointestinal, tengo un sangrado activo en la piel, tengo cura. Es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pero siempre cuando analicen a su paciente tengan presente estos tres escenarios. Una vez encuentren la anemia, empiezan a pensar qué es lo que está pasando con mi paciente, porque yo puedo venir simplemente. Y otra cosa más, la anemia puede ser aguda y crónica, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Sin embargo, recuerden que es que las manifestaciones de anemia, yo tengo que tener una pérdida sanguínea quizás algo importante o tener una anemia muy crónica que llega al llegadero para que tenga manifestaciones de taquicardia, disnea, bajo gasto y todo lo demás, y que esto sea la única causa, sea la anemia. ¿Me explico? Es muy probable que su organismo se acostumbre, por lo que hemos hablado, a que si tiene una pérdida aguda, pues tengo un trauma, el fémur está sangrando, se me rompió, tengo un trauma esplénico, tengo un trauma hepático, tengo un trauma esplénico y tengo toda la bolemia o una fractura de pelvis, tengo toda la bolemia contenida ahí, es totalmente diferente. O tengo una hemorragia de vías digestivas, tengo una hemorragia varicial y estoy botando sangre por todos lados, ¿sí? Es muy probable que pues mi organismo no le dé el tiempo de montar toda esa respuesta compensatoria a lo de una anemia crónica. Por eso es que es tan importante hacer un diagnóstico sindromático y luego tratar de ver cómo la anemia sí cuadra con eso o no cuadra con eso en absoluto. ¿De acuerdo? Entonces podemos definir la anemia como anemia aguda o anemia crónica. La anemia aguda en nuestra sala de emergencia se puede ver a trauma, sangrado digestivo, a aneurismas contenidos o aneurismas de forma activa, sangrado geniturinario de hematuria en todas las formas que va a tener menos comunes y necesito que tengan en cuenta también, entonces el paciente tiene hemólisis, una hemólisis porque causa, se encuentra en secuestro, tiene un secuestro clínico, tiene coagulación intravascular diseminada, que ojo, el tratamiento, si bien hay que hacer soporte transfusional, el tratamiento es tratar, valga la redundancia, es tratar la causa. ¿No? Y puede producirse el escenario agudo también por disminución en la producción, como habíamos hablado de los tres escenarios, o la fábrica no funciona, o la fábrica no tiene con qué trabajar, o estoy perdiendo de forma diferente lo que es la degradación normal de mis glóbulos rojos. Recuerda cómo Ok. encuentra a nivel intravascular, la anemia hemolítica autoinmune principalmente, y la hemólisis extrínseca cuando ocurre en órganos diferentes a la parte vascular. Sucede disminución en la producción normal, como una síntesis anormal, porque en mi fábrica, como le estaba comentando, porque tengo lesiones en las células madres, porque hay infiltración de la médula ósea, porque tenemos otras cosas que está atacando directamente a la fábrica, ¿de acuerdo? O porque tengo hemoglobinopatía, que mi glóbulo rojo se rompa antes, tengo anemia drepanocítica, tengo esferosis, tengo talasemia, tengo algo de esto, ¿de acuerdo? De manera que mi glóbulo rojo es más tendiente a una hemólisis temprana o no tiene la capacidad de Sí, dividir tanto eso no sabía eso. un glóbulo rojo normal. Los escenarios de anemia crónica es donde tienen que tomar el hemograma y decir, venga, no solo es poner anemia, sino decir un nombre y un apellido para ver qué voy a hacer con este paciente, si tiene que quedar para hospitalizarlo o si por el contrario, ese paciente se puede ir para la casa con más estudios. Entonces vamos a tener anemia microcítica, normocítica o macrocítica, dependiendo de los valores normales de volumen corpuscular medio. Hablar que micros, depende de dónde lo lean, pero generalmente el valor que se toma es de 80 a 100 femtolitros. Si usted tiene menos de 80, tiene una anemia microcítica, si tiene 80 100 es normocítica y si tiene más de 100 centilitros es una anemia macrocítica. Y ahí están los escenarios donde la pueden observar. Generalmente las microcíticas son más de ferropenias, de talasemias, de enfermedades crónicas, de anemias sideroblásticas o de envenenamiento por plomo, de intoxicación por plomo. Forma de ejemplos de crónicas. La normocítica en enfermedad renal crónica, anemia hemolítica, autoinmune, infecciones, que quiero que se lleven, que es que no obligatoriamente todas caben dentro del mismo sitio, porque son escenarios que podemos ver de forma simultánea en diferentes patologías, pero son ejemplos típicos. Anamnesis, importante. ¿Qué le pregunto a mi paciente con anemia? Ojo, es mucho más probable que usted sepa desde el punto de vista de urgencia. Mi paciente tiene anemia. ¿Cuándo? Cuando yo le pedí un examen de sangre y se supone que recuerden, el hemograma y todos los paraclínicos que ustedes le están solicitando a su paciente es para determinar, para confirmar su sospecha diagnóstica, ¿de acuerdo? No es una flecha que usted le lanza a ver a qué le pega. Tiene lo que él le dice, no lo que usted piensa obligatoriamente. ¿A qué quiero ir con esto? Pues claro, uno confirma con los paraclínicos lo que estamos pensando, pero todo parte del análisis de lo que el paciente nos contó, es decir, motivo de consulta, un motivo de consulta bien organizado, una enfermedad bien organizada, y ahí viene nuestra interpretación según lo que encontramos en el examen físico de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, cosas que puede causar la anemia: pérdida de apetito, pérdida de peso. Si tengo anemia y fiebre, pues aquí, por otro lado, tenemos sudoración nocturna. ¿Ya sabía que era anémico? Ya
había presentado valores bajos de hemoglobina. ¿Por qué? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han estudiado? ¿Tiene un sangrado evidente o tiene alguna manifestación al examen físico? ¿Qué es lo que nos preocupa en urgencia? ¿Verdad? ¿Este paciente se está desangrando por algún sitio o no? Taxis, gingivorragia, sangrado genital. ¿Está embarazada? ¿No está embarazada? Sangrado gastrointestinal, optisis, tiene tos con expectoración y la expectoración no es expectoración, sino que es si usted está en este paciente podría tener una hemorragia alveolar, tiene alguna comorbilidad que usted haga pensar en una hemorragia alveolar, es dolor abdominal, anemia, dolor abdominal y anemia. ¿Qué tanta anemia tengo con este dolor abdominal? ¿Es nueva? Entonces tengo que pensar en un aneurisma de aorta. ¿Sí me explico? Entonces venga que es que yo no voy a decir que vengo por anemia, voy a venir por algo y la anemia puede estar dentro de todo el escenario de análisis. Entonces tengan muy en cuenta todo lo que estamos hablando. Antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, los hábitos, la historia nutricional, a veces simplemente es que el paciente no, es abuelo y no come, entonces es abuelo, no come o está perdiendo peso, entonces puede ser cáncer, simplemente es que no come lentamente. Y también en cuenta que pues, los abuelos, el organismo poco o más acostumbrado o un poco más frágil a la hora de hacer las manifestaciones clínicas, pero si es un abuelo es muy probable que esto sea algo más crónico o de enfermedad crónica, un análisis muy bueno de la anamnesis para que usted pueda saber qué va a hacer, ¿de acuerdo? Y sobre todo fármacos, y por último fármacos, que es que pues también es importante saber que hay ciertos fármacos que pueden hacer que usted tenga unos glóbulos rojos que tiendan a vivir menos o que pueda hacer por mecanismo de acción simplemente o le frena la fábrica o predispone a que se rompan más sencilla, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa? Los signos y los síntomas del paciente cuando estén interrogando y cuando estén buscando el examen físico, entonces es importante cómo empezaron todos estos síntomas que acabamos de interrogar, ¿sí? Tener en cuenta que algunos pueden ser inespecíficos y no significar absolutamente nada. Recordarlo a los ancianos que le estamos comentando y las alteraciones en los signos vitales. Es probable que yo tenga un paciente taquicárdico en anemia cuando llegué al llegadero, es decir, cuando mi nivel de anemia crónica ya bajó, sobre todo de 7, o cuando tengo una pérdida aguda, y que esto es una forma de compensar la hemodinamia, claramente. ¿De acuerdo? Usted puede tener un paciente con anemia y con un examen físico normal, o con manifestaciones que ya vamos a hablar. Ahora, puedo tener, como habíamos comentado, cardiovasculares, respiratorias, renales, y importante pues interrogarlo. Este trabajo es un trabajo algo viejito, pero quiero que vean cómo es que la anemia no es algo nuevo. Y si hay algo escrito en la literatura es probablemente de anemia. Sin embargo, no hay mucha claridad en ciertas cosas, sobre todo la literatura que tenemos en urgencias, sobre todo, no es tanto nuestra, es más de otras especialidades. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos utilizar el examen físico para decir al paciente si tiene anemia o no tiene anemia? O, digamos, más que cómo podemos utilizar el examen físico, cómo nos sirve el examen físico para decir, oiga, es probable que tenga anemia, yo le voy a pedir un hemograma de una vez a ver qué tal. Este fue un estudio transversal y descriptivo realizado en el año 1990 en 103 pacientes hospitalizados, diferente a nosotros que estamos en urgencias, pero fue en pacientes hospitalizados, entonces es mucho más probable que sea por anemia crónica, mucho más probable, pero el escenario pueden ser en pacientes agudos y diferentes a trauma. Es lo importante de este estudio. Sensibilidad y especificidad del examen físico para usted decir, solo con ver al paciente, este paciente tiene anemia. Tiene sensibilidad de un 65% cuando usted evidencia palidez en conjuntivas, ¿verdad? Revisar bien las conjuntivas, en las palmas y en la cara. Si usted tiene estas tres, dice, si alguna de estas dice, tengo una sensibilidad del 65% para decir el paciente tiene anemia. Y la especificidad del 100% es, si usted si ve palidez en las palmas, tiene una especificidad del 100%. Tiene un 95% de especificidad si usted combina conjuntiva, cara y palmas. Y tiene una especificidad del 90% si usted tiene palidez a nivel de la cara. Entonces, pues digamos que esto es lo que buscar. Estos son los sitios más comunes donde podrían hablar de la anemia del paciente, ¿de acuerdo? Ojo, palidez. Estamos hablando de hipoperfusión ni nada de eso. Si están viendo hipoperfusión, piensen y corran un poco más, porque lo que tienen que ver es no si tiene anemia, sino si el paciente se encuentra en o no. Entonces, dentro del análisis del choque y de los tipos de choque, recuerden que está el hipovolémico, pero no de hipovolemia el día de hoy. Importante, supone que vamos a hablar de hemograma. Hay muchas cosas en el hemograma que no pasamos por alto y hay algunas reglas que debemos de seguir a la hora de interpretar a nuestro paciente y de tener en cuenta qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos reporta un hemograma?
listado inmenso, pero hay cosas puntuales que tienen que estar primero, hemoglobina, hematocrito, que se supone que a veces los niveles de hemoglobina, conteo eritrocitario, y el RDW, o la variación del tamaño celular. Cuando lo correlacionamos con los volúmenes corpusculares medios, nos puede hablar de si se trata de algo agudo o algo crónico y de qué tipo, ¿verdad? Es mucho más probable que ustedes le den al tipo de anemia con la historia clínica del paciente que partiendo de un hemograma, pero con eso van a confirmar después de haber analizado a su paciente, sí, mire, esto es muy probable que sea, bueno, entonces, va a dar el hemograma, que recordar, volumen corpuscular medio, volumen corpuscular aumentado o disminuido, puede cursar con RDW, o sea, con distribución del tamaño de los glóbulos rojos normal o aumentado, y va a depender de qué patología tengan. Vuelvo nuevamente, es mucho más probable que le den a la anemia o a la etiología de la anemia con los antecedentes del paciente. Esto es análisis más que otra cosa y quizás en urgencias no nos preocupa tanto porque ya cuando vayamos llegando al final, yo lo que quiero saber es si lo tengo que transfundir o no lo tengo que transfundir, le voy a poner otra cosa, tengo que buscar alguna causa que esté amenazando la vida de este paciente, que no solo está causando la anemia, sino que está amenazando la vida y que tengo que hacer diferentes cosas para acá, ¿verdad? Entonces, pues nada, es para que simplemente lo tengan. Quiero hablarles del frotis de sangre periférico. Es muy, muy importante porque dentro del análisis, sobre todo cuando estamos buscando anemia hemolítica autoinmune o estamos pensando en un síndrome mielodisplásico o una enfermedad linfoproliferativa, el frotis de sangre periférica es una herramienta que nos va a ayudar a aclarar muchas cosas o a simplemente decir, venga, no, es menos probable que tenga esta patología en este paciente con anemia. Entonces, hay muchas cosas que sí nos toca revisar. Yo les digo que mi idea no es darle una clase de fisiología acá, pero sí hay que tener cosas puntuales que es de interés a la hora de que hablemos de tratamiento, intervención y diagnóstico, claro, en urgencias de las anemias que vamos, importantes que vamos a revisar, diferentes sangrados. Entonces, esquistocitos. ¿Qué es un esquistocito y cómo se ve? Es muy probable que nosotros no nos manden eh, eh, la lámina para interpretarlo, pero es bueno que, por ejemplo, si a ustedes les toca irse a rural y les toca un bacteriólogo o bacterióloga que no sepa más o menos qué es lo que está viendo y les dice, venga, ¿qué tal si ve esto? ¿Usted qué opina? ¿Perdón? Es importante que pues sepan identificarlos y pues, cultura general. Entonces, los esquistocitos, ¿qué me hablan los esquistocitos? El glóbulo rojo está pasando por algo dentro de la vasculatura que se rompa, se ve de esta manera. Entonces vean cómo hay ruptura, no tiene la forma normal que es el disco bilobulado, bicóncavo, no sé qué, sino que tienen esta forma como digamos, restos, como si hubiese un estallido y lo que veo son pedacitos de una célula. Eso es un esquistocito. Y lo que dice es que hay hemólisis intravascular, muy, muy importante a la hora de interpretar una anemia hemolítica autoinmune. Esferocitos, los esferocitos se ven como estos, vean que se ve diferente, ¿no? Actualmente vean que no es el disco bicóncavo como se observa, sino que es simplemente una esfera y no tiene ese centro claro hipocromico. Entonces, esto se ve en esferocitosis u otras hemoglobinopatías. También se ve generalmente en las anemias de la enfermedad crónica. Esto en teoría predispone a que el glóbulo rojo viva menos y se degrade mucho más rápido, que también puede causar anemia. Trepanocitos. Entonces vean cómo el trepanocito encuentra acá. Venga. El trepanocito, recuerda que es una mutación en los genes en la producción de la hemoglobina, hay una mutación de aminoácidos, de manera que el glóbulo rojo pierde su capacidad o no tiene la capacidad de formarse como un disco, sino que va a tener una forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la anemia drepanocítica puede tener hemolítica y esto, digamos que esta forma diferente del glóbulo rojo puede predisponer a que obstrucciones a nivel vascular. Entonces, no solo tengo una crisis vasooclusiva, sino que la vasoclusión también puede producir anemia. Entonces, es importante. ¿De acuerdo? Déjenme volver a la cámara. Listo. Codocitos, también importantes. Vean que es como una, como si fuese, no sé, y sin rayos, sino como curvas encima en la forma del glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Esto también se observa en hemoglobinopatías y en déficit de hierro. Dacriocitos. Dacrio habla de lágrima
Y las lágrimas, generalmente la literatura dice que el lacriocito es como si la médula estuviese llorando. Esto habla de anemia aplásica, muy importante a la hora de pensar si el paciente tiene un síndrome mielodisplásico para plantear linfomas, leucemias o simplemente aplasia medular, que es que la fábrica no para absolutamente nada, ¿de acuerdo? Acciones de Rulox, eso no es tan común que lo vean, eso se puede ver en mieloma múltiple, en macroglobulinemia de Waldenström o en procesos inflamatorios y acúmulos de anticuerpos fríos, que es mucho menos probablemente que tengan una reacción por anticuerpos, eso es un proceso hemolítico, generalmente más asociado a transfusiones y hasta ahora no hemos transfundido al paciente. Tranquilo, ¿de acuerdo? Me pareció interesante traerles eso, entonces por eso es importante. Conclusiones de todas estas formas. A la hora de estudiar su paciente con anemia, pedir un frotis de sangre periférica. Si usted tiene y pensar por qué mi paciente está presentando esto. Pienso que es una anemia hemolítica. ¿Qué necesito buscar? Que me reporten esquistocitos. ¿De acuerdo? Un esquistocito es muy diente de hemolisis intravascular. Tiene anemia drepanocítica, es probable que ya venga con el diagnóstico, si no, le van a reportar drepanocitos en el examen. Entonces ya tiene que pensar, bueno, anemia, drepanocitos, es muy probable que tenga una anemia drepanocítica. ¿Por qué vino mi paciente? Vino por ismo, vino por dolor torácico, entonces tengo que pensar en un síndrome torácico agudo en este paciente, vino por fiebre, ¿me explico? Entonces es llevar el hemograma y los resultados a lo que usted está pensando con el paciente. Un paciente anciano que viene con disnea, que viene con palpitaciones y usted no ve nada en el electrocardiograma, dice palpitaciones, pero la frecuencia cardíaca no está dentro de valores normales y simplemente lo ve pálido, no tiene sangrado agudo por ningún lado y en el frotis de sangre periférico tiene dacriocitos, dice, venga, puede ser una aplasia medular y tiene que terminar de estudiar el por qué, según el motivo de consulta del paciente, el otro urgencias y si eso le cuadra al final simplemente por la anemia plásica, ¿no? Y pues otras cosas que hay que tener en cuenta y que hay que pedir aparte de los laboratorios. Primero, el conteo reticulocitario. El conteo reticulocitario le habla, como les había comentado inicialmente, recuerden todo el proceso de diferenciación de los glóbulos rojos y que los reticulocitos son la forma inmadura antes de salir a ser un glóbulo rojo. De manera que si usted tiene una anemia aguda o tiene una destrucción, sí, pues digamos una destrucción rápida, aguda de los glóbulos rojos, lo que su médula ósea va a hacer mientras trata de compensar esa liberación de esa pérdida de glóbulos rojos, no es liberar glóbulos, digamos que no están acumulados, ¿sí? No están presintetizados, ellos simplemente se sintetizan y se barren, se sintetizan y se barren. Entonces, la forma más fácil de tratar de compensar la hemodinamia y la oxigenación celular es enviar reticulocitos, ¿de acuerdo? De manera que es importante saber si el índice reticulocitario está disminuido, normal o alto. Porque si está normal o alto, es mucho más probable que le diga, aquí hay hemólisis y el cuerpo está tratando de responder con absolutamente todo. Y si el índice reticulocitario está bajo con anemia, porque nos habla de que, venga, la fábrica está tratando de responder y no lo logra. ¿Por qué no funciona la fábrica? O porque no funciona o porque no tiene con qué trabajar. ¿De acuerdo? Esto es importante a la hora de analizar al paciente. Creatinina, azoados, bilirrubina indirecta. ¿Por qué? Porque es que hay enfermedades que pueden causar anemia y lesión renal y liberación de o elevación de bilirrubinas. Vamos a hablar posteriormente de esto, pero son dos entidades que quiero que se lleven en la cabeza, que de esas vamos a hablar, que es el síndrome hemolítico urémico, que puede ser típico, la típico es mucho menos probable, el típico es más común, y las anemias hemolíticas tienden a elevar la bilirrubina indirecta, y vamos a ir hablando poco a poco. Pues acá pongo antes de transfundir. ¿Por qué antes de transfundir? Porque si usted tiene una anemia hemolítica, su paciente necesita transfusión, ya sabe que no tiene una anemia por ninguna otra causa y todo le apunta que es una anemia hemolítica. Vamos a confirmarlo con uno, aptoglobina. ¿Qué es la aptoglobina? Es una molécula que toma al grupo M, se degrada de la ruptura del eritrocito y se lo lleva al hígado para producir una nueva molécula de hemoglobina. Se supone que si su aptoglobina está tratando de llevarse todo ese grupo M que está libre, su nivel va a disminuir y esto habla de que es anemia hemolítica, mucho más probable. Si la LDH, que es un indicador de recambio celular,
está aumentada. Y si el CUMS directo sale positivo, ¿esto qué quiere decir? Que hay glóbulos, que hay anticuerpos directamente unidos a la membrana del glóbulo rojo. Esto es una anemia hemolítica. Y una anemia hemolítica y usted lo transfunde sin saberlo, la transfusión va a aumentar la hemólisis y ese paciente puede morir. ¿Qué hay que hacer? Administrar un medicamento antes, más adelante de eso. Diagnóstico diferenciales, pues todo lo que hemos hablado de ANEM, primero documentarla. El frotis de sangre periférica nos va a ayudar a muchas cosas para saber qué vamos a hacer. Calcular el índice eritrocitario para ver si la fábrica responde o no responde y llevar el hemograma a la anamnesis y al motivo de consulta. ¿De acuerdo? Medicina interna y oncología, hematología pueden hablar, no, porque la TIBC, no, porque el hierro sérico, no, porque la ferritina, la transferrina es muy importante. En urgencias, pues, tenemos que pedir absolutamente todo esto, pues no, hay uno que es simplemente muy sensible y muy específico, que es la ferritina. Y esta tabla les muestro la sensibilidad y especificidad de los valores de ferritina para hablar de ferropenia. Ojo, a todo el paciente con anemia tengo que pedirle ferritina, no, en teoría no. ¿A quién sí? Al paciente que tiene anemia, que sea microcítica hipocrómica, principalmente. Ya usted vea que, si bien esto lo pueden ver en anemias agudas, ¿de acuerdo? Lo pueden ver tanto en anemias agudas como en anemias crónicas. El paciente muy probablemente va a tener una historia o de mala absorción de esto. Eh, o de anemia perniciosa o de mala absorción que haya tenido. Es muy importante que pueden absolutamente todo. Un paciente coma, que haya perdido peso, ¿de acuerdo? Yo puedo tener anemia de la enfermedad crónica por un cáncer de colon, por ejemplo, voy a estar delgado y he perdido peso por el síndrome constitucional asociado a la patología oncológica y de paso por una pérdida crónica de sangre a nivel gastrointestinal, pues no solo pierdo hemoglóbulos rojos, también pierdo hierro. Entonces, la ferritina va a ser muy importante a la hora de usted quizás confirmar algo, sobre todo en qué paciente. En este caso, si hay una mujer con hemorragia uterina normal, sé que tiene hemorragia uterina anormal y hablamos de un nivel de hemoglobina entre 6 y 7 que ya disminuyó los rangos para transfundir. La literatura habla y el colegio de anestesiología y los colegios de hematología hablan que si usted tiene entre 6 y 7 tiene una hemorragia uterina normal, ya descartó causa, no tiene signo de inestabilidad hemodinámica, usted puede no transfundir a ese paciente, sino darle hierro. La única forma de que le colocaría hierro es que tuviese una niveles de ferritina normal que confirma simplemente la ferropenia, ¿de acuerdo? Como única manifestación o como etiología de una anemia microcítica hipocrómica. Es algo quizás un poco más, digamos, puede ser algo confuso de cierta forma, pero es que tienen que analizar muy bien ese paciente. Valores de ferritina importantes, usted tiene valores menor a 100 y vean que el LR positivo para ese valor es de 3.2 y que sea menor a 45 tiene un LR de 11.1, es prácticamente perdón, patognomónico de que la anemia que tiene ese paciente es una anemia ferropénica que va a mejorar y que no solo va a necesitar administración de hierro, sino continuar con la administración de hierro de forma. Entonces ya esto pues finalizamos como la parte de diagnóstico de la anemia del paciente y del análisis de todo el proceso que está llevando el paciente. Ahora vamos a hablar de la parte de tratamiento, tratamientos generales, criterios de transfusión específico y todo parte de mi paciente estable o mi paciente está inestable. Mi paciente está inestable, entonces es, recordar, inestabilidad, pues, pues lo vamos a ver como choque. Choque igual, todas las manifestaciones de choque. Alteración del estado de conciencia, llenado capilar lento, signos de hipoperfusión, un índice de choque, un paciente taquicárdico, un paciente con signos funcionales limítrofes antes de llegar a la hipotensión. Claramente, un paciente oligúrico, ¿de acuerdo? Todas las manifestaciones, un paciente taquipnéico, todas las manifestaciones que se le puedan ocurrir de choque, también la puede tener este paciente. Mucho menos probable que las manifestaciones de inestabilidad hemodinámica, por ponerle un nombre, sean por la anemia, a menos que sea un choque hipovolémico agudo. Si tiene una anemia crónica, es más probable que lo haga. Y los otros escenarios donde puede tener manifestación con anemia aguda sería prácticamente una crisis hemolítica, que es lo que tiene que pensar. Y dentro de la crisis hemolítica, esto es un síndrome hemolítico urémico, es una purpurina autoinmune
Adams, que no solo está produciendo eliminación de plaquetas, sino que también está produciendo eliminación de glóbulos rojos. Y lo más importante es lo que nos compete. Lo que nos compete, transfundirlo o no hay que transfundirlo. Lo voy a transfundir, ¿cómo lo transfundo? ¿De acuerdo? Criterios para transfundir a su paciente, quién lo va a necesitar sí o sí, además de que, y usted eh, tenga no solo que administrar la sangre, sino también ver qué otras cosas tiene que administrar dependiendo de cuántos hemoderivados o si tiene de antes o no, es identificar el paciente está hemodinámicamente estable, manifestaciones de hipoxia titular, es confundirlo, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta cuáles van a ser los límites de transfusión. Ojo, si el paciente tiene manifestaciones de inestabilidad hemodinámica o manifestaciones de hipoxia tisular, a mí no me interesa si tiene 20 de hemoglobina, si tiene manifestaciones clínicas y usted no tiene nada más que sangrado, hay que transfundir. Chao, nada que hacer. Eso es más en el escenario de trauma o de sangrados agudos, que pues digamos que vamos a hablar pero hemorragia de vía digestiva con manifestaciones de sangrado e inestabilidad hemodinámica, chao, transfundir. Hay la literatura habla de que pues, uno puede intentar cristaloides inicialmente con todos los tipos de choque. Usted inicia administración de cristaloides en todos los tipos de choque, mientras va haciendo su análisis juicioso con su clínica, con la anamnesis del paciente y si tiene ecografía de la cabeza del paciente, ojalá pueda hacer la ecografía de la cabeza del paciente, diferentes protocolos, diferentes cosas que puede hacer para determinar cuál es el tipo de choque que está. Y recordar, que transfundir de forma inmediata sangre no cruzada. Es mucho menos probable que haya algún tipo de incompatibilidad RH, ¿de acuerdo? Entonces es muy prudente que si usted le tocó transfundir a su paciente, como lo vamos a ver en las charlas de trauma y como lo hemos revisado en exposiciones anteriores, si, usted es mujer, si su paciente es mujer, el hemoderivado a transfundir es O, que no tiene ningún tipo de antígeno a nivel de la membrana ni de A ni de B, ¿no? Y el RH debería ser, si es mujer, debería ser negativo. ¿Por qué? Perdón, debería ser, sí, puede ser positivo o negativo. ¿Qué es lo ideal? Que no sea negativo en las mujeres para evitar la aloinmunización y que su paciente no desarrolle anticuerpos contra un posible embarazo en su vida posterior y contra el posible padre que sea RH negativo. Entonces, el paciente su predispuesto, su organismo, su sistema inmune esté predispuesto para no llevar a cabo un embarazo, ¿no? Sino en el resto de la población, o sea, en los hombres puede ser tanto positivo como positivo, real, y o siempre. Entonces vamos a hablar de los riesgos y los eventos adversos asociados a las transmisiones de emergencias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recordar es que cuando están poniendo un glóbulo rojo, no quiero que se vayan, que eso es transfundir ya. No, eso es un tejido, usted está haciendo un trasplante, prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces este estudio es algo viejito, pero así es como la literatura de anemia. Tenemos datos de anemia durante muchos, muchos años y generalmente las recomendaciones no han cambiado tanto con el paso de los tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, revisión sistemática desde enero del 2006 a diciembre del 2010 que buscaba evaluar pacientes que necesitaban una transfusión emergente. Se evaluaron 1.040 1.407 pacientes a los cuales todos se le realizaron 1.444 transfusiones. ¿Qué tipo de pacientes eran estos? Pacientes traumáticos, pacientes no traumáticos, pacientes obstétricos y pacientes con patologías médicas. ¿Qué se dieron cuenta? Que las tasas de reacciones por incompatibilidad era el 0.3%. Hayan sido, y vean que todos fueron eh, paquetes de transfusión, ¿no? Y que la reacción hemolítica tardía fue del 0.02%. Entonces vean que si su paciente necesita una transfusión, usted solo tiene que realizar el hemoderivado correcto. Va a ser o RH positivo o RH negativo, dependiendo del tipo de paciente. Y vean que las tasas de reacciones por incompatibilidad son del 0.3% y la hemolítica tardía es el 0.02%. No tengan miedo de transfundir si tienen que transfundir por no tener una prueba cruzada, porque el laboratorio les diga, no, pero es que hay que tardar 2 horas para que el paciente tenga los resultados de la muestra cruzada. Su paciente no tiene 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para este tipo de escenarios, cuando tienen que hacer una anemia, una transfusión aguda, porque su paciente es inestable y si no, muere, lo transfunden. Tienen lo que es la literatura, muy pocas las reacciones
en los escenarios de transfusión, de paquetes de transfusión creados o positivos o negativos. Patologías y situaciones especiales. Ya empecemos a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de los estrategias restrictivas o las estrategias liberales de transfusión, que esto es el, a ver, de todos los días. Hay un poco más de conciencia teniendo, de hace unos años para acá, teniendo en cuenta que recordar, uno, hay muchas reacciones adversas a la transfusión de hemoderivados. Hemoderivados no solo es glóbulos rojos, también es plasma concentrado, también son plaquetas, también son crioprecipitados, y que dependiendo de eso, pues yo puedo tener una u otro tipo de reacción, pero que hay varias que puedo presentar porque transfundir un hemodiderivado es hacer un trasplante, prácticamente, ¿no? Pero si nos enfocamos en glóbulos rojos, teniendo en cuenta que estamos hablando de anemia, entonces digamos que la discusión principal siempre ha sido estrategia liberal o estrategia restrictiva. ¿Cuál es la estrategia liberal? La que usted transfunde con valores superiores a 7 gramos sobre decilitro. Y la estrategia restrictiva, cuando usted tiene un valor menor a 7 gramos sobre decilitro. Es decir, esto es prácticamente que quiero que se lleven para la casa. Uno no transfunde hasta que no tenga valores de 7 gramos sobre decilitro en una anemia crónica o que tenga una anemia aguda o en anemia aguda. Sin embargo, si su anemia es aguda, es muy probable que si no haya llegado a 7, como les había comentado anteriormente, y tiene manifestaciones de bajo gasto, tenga que transfundir ese paciente sí o sí, sobre todo si ya hizo el manejo inicial del choque, ya descartó el otro tipo de choque y no tiene ninguna otra causa de que esa manifestación de hipoxia tisular y de lesión orgánica secundaria, o sea, la anemia o sea, la anemia. ¿De acuerdo? Entonces, este estudio multicéntrico aleatorizado y controlado de 1994 al 97, diferencias entre estrategia liberal, que es la que les acabo de contar en los rangos, o estrategia restrictiva, que buscaba determinar principalmente la mortalidad a 30 días por todas las causas. Fueron 838 pacientes, 418 en estrategia liberal y 420 en estrategia restrictiva. Y pues como le había comentado, vean todos los efectos adversos que como pueden ver en las columnas, derecha e izquierda tienen una subcolumna, por así decirlo, a la derecha y a la izquierda también. A nivel de izquierda tienen la como estrategia restrictiva y a la derecha tienen la estrategia liberal. Entonces vean como todas las complicaciones si bien querían ver mortalidad, pero como todas las complicaciones fueron mucho mayores en las estrategias liberales, más días en hospitalización, más mortalidad, más muerte en UCI, más estancia hospitalaria, más pacientes con infarto de miocardio, más pacientes con edema pulmonar, más pacientes con angina, más pacientes con neumonía, más pacientes con bacteriemia, más pacientes con alteraciones técnicas de otro tipo, ¿de acuerdo? De manera que, recuerden, no están simplemente poniendo sangre. Esto puede ser puede causar mucha más mortalidad en todos estos pacientes. Por eso, continuamos con las estrategias no liberales, sino estrategias restrictivas. El estudio es bastante viejito, vea que eso no ha cambiado todo y es del año 1999, o sea, ya han pasado algunos años desde ese momento y no hemos cambiado la estrategia, acuerdo? Hablemos de específicamente anemia por déficit de hierro ferropénica. ¿A quién transfundo? ¿A quién no transfundo? ¿Y a quién le pongo hierro? Y si es así, ¿cómo se lo pongo? Todas las anemias ferropénicas necesitarían hierro, entonces, sí. Recordar, la anemia por déficit de hierro es muy poco probable que les sea inestabilidad hemodinámica o que eso sea el motivo de consultación. Inestabilidad hemodinámica, porque las causas diferentes de... Usted puede tener anemia con déficit de hierro. Es decir, puede tener deficiencia de hierro con o sin anemia. La ferritina, la ITIBC, como les estaba comentando, la ferritina prácticamente va a ser un estudio ambulatorio. Su paciente ya viene con la historia de anemia. Si no tiene ningún sangrado de ningún tipo y viene con estudios ambulatorios, con una ferritina y una TIBC, y la ferritina es entre 100 y 300 microgramos sobre el litro, y una TIBC menor a 20%, pues tiene anemia ferropénica. Si no, no tiene que solicitarlo en urgencias con la anamnesis debe ser suficiente y aquí la cuestión es, ¿está inestable o no está inestable? Le puedo mandar esto ambulatorio para que terminen de estudiarle esto en algún otro momento, porque mi paciente no requiere estar más en urgencias ni requiere hospitalización por esto, ¿de acuerdo? Que hay que tener en cuenta a la anemia ferropénica, pues le hierro. ¿Qué hay que determinar? Tengo que ponerle hierro en urgencias, lo puedo mandar a colocar ambulatorio, sí, que generalmente todos van a poder colocar ambulatoria y se puede, ¿de acuerdo?
Es importante no solo administrar el hierro, sino darle hierro oral de ahora en adelante. Para monitorizar esa respuesta, eso no va a ser trabajo nuestro, pero sí tenemos que garantizar que le hagan seguimiento al paciente. Si el paciente, por ejemplo, les dice, venga, es que yo vengo con terapia de hierro, ¿hace cuánto se lo colocaron? No, pues hace un mes. Entonces, una respuesta adecuada es que tenga un aumento de hemoglobina de 2 gramos después de 3 semanas de tratamiento. Y también la meta sería a largo plazo que se repletara, que hubiese reposición tanto de los niveles de hemoglobina como los niveles de ferritina al más largo en 3 meses, ¿de acuerdo? Si su respuesta no fue la adecuada, el de 2 gramos en 3 semanas, pues puede continuar el tratamiento y volver a revisar en 3 meses, teniendo en cuenta que ha descartado otras causas de anemia. Esto para seguimiento ambulatorio, recuerden, pero si su paciente les dice, llega con esta característica y dice, doctor, es que yo vengo porque sigo teniendo anemia, ¿de acuerdo? Entonces, es para que ustedes estén tranquilos y para determinar que, pues, venga, si tengo que estudiar otras cosas, tiene algún otro síntoma que me haga tener que hospitalizarlo, o por el contrario, no, para que no resolvamos resultando en hematología. Indicaciones absolutas de colocar hierro en urgencias, falla en terapia oral, cosas, o para terapia, pues más de hierro en urgencias, para terapia intravenosa de hierro, falla en terapia oral, mala absorción, anemia ferropénica severa, enfermedad renal crónica estadio 4, enfermedad inflamatoria intestinal, embarazo del trimestre o falla cardíaca con una FEI menor del 45%. Indicaciones potenciales, anemia perioperatoria, ferropenia en cáncer o hemorragia uterina anormal severa. Ojo, hemorragia uterina anormal que no tenga inestabilidad hemodinámica. ¿De acuerdo? ¿Cuántas fórmulas de hierro parenteral conocen? Hay muchísimas, ¿de acuerdo? Eh, Tenemos el famoso Venofer, que a las enfermeras les parece tienen muchas como, eh, protocolos diferentes en cuanto a la administración de Venofer. Y hay una forma hay hierro gluconato y el Venofer, que es el hierro sacarosa, está el hierro dextrano, que puede ser de alto y de bajo peso molecular, o el hierro carboximaltosa, que es una forma genial, pero es algo caro, ¿de acuerdo? De administrar el hierro. Esta fórmula que ven acá en la diapositiva se llama la fórmula de Ganzoni. La fórmula de Ganzoni es para determinar cuánto hierro le tengo que colocar a un paciente, sobre todo lo que tenemos disponible acá en Colombia, que es el hierro sacarosa o el famoso Tenofer. Recordar que cada ampolla viene de 100 miligramos en 5 mililitros y según la fórmula de Ganzoni, usted va a saber cuánto le tiene que colocar a ese. Ojo, el hierro no es inocuo, por lo menos no el hierro sacarosa, porque se puede asociar con infecciones, con respuesta inflamatoria, con reacciones alérgicas, ¿de acuerdo? Con inestabilidad hemodinámica. De manera que esto deben diluirlo y administrarlo en aproximadamente no menos de 30 minutos. ¿Qué dice la literatura? Hay estudios con dosis de hierro de 150 a 200 miligramos y dosis tope de hasta 600. Cuando usted aplica la fórmula de Ganzoni, sabe cuánto tiene que colocarlo, pero debería no superar los 600 miligramos en una sola dosis y si tiene que ponerle más, la nueva dosis va a ser en la semana siguiente, ¿no? Si es el hierro carboximaltosa, la van a ver acá, bueno, este es el Venofer, un dibujito. El hierro carboximaltosa es el llamado, el famoso Ferinject, aquí, como Ferinject. Digamos que lo bueno de esto es que no produce tantas reacciones de hipersensibilidad como lo puede causar el hierro sacarosa, Venofer, y todo va a depender de cuánto pesa el paciente y cuánto es los valores de hemoglobina del paciente. Si no se lo aprenden, pues simplemente esto viene como en el instructivo del material, usted abre su medicamento, lo que tiene que tener claro, a quién sí le va a poner hierro, a quién no le va a poner, ¿no? O a quién se lo va a indicar ambulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, vean esta tabla, si yo tengo hemoglobina menor a 10 y tengo y peso menos de 35 kilos, la dosis va a ser 30 miligramos por kilogramo de peso. Si tengo peso de 35 a 70 kilos, va a ser 1500 miligramos, y si peso 70 kilos o más, va a ser 2000 miligramos. Una hemoglobina de 10 a 14, entonces, y peso menos de 35 kilogramos, va a ser de 15 miligramos por kilo la dosis. Si peso 35 a 70, va a ser de 1000 miligramos, y si peso más de 70, son 1500 miligramos. Tengo una hemoglobina mayor a 14, con un peso corporal de menor a 35, voy a colocar 15 miligramos
por kilo, de 35 a 70, 500 miligramos, y de 70 kilogramos o más, 500 miligramos de el hierro carbomaltoso. Recordar que aquí vean que, por ejemplo, el paciente tiene 14, pero usted dice, pues 14 no es anemia, ¿de acuerdo? Pero yo puedo tener ferropenia con o sin anemia, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya habla más de la reposición de hierro parenteral. Este es otro escenario y si quiero que tengan en cuenta que es una de las formas de cómo pueden analizar, ¿de acuerdo? Gente con anemia en urgencias. Entonces, usted tiene un paciente con anemia y evalúa la cantidad de hemoglobina y evalúa el índice eritrocitario, perdón, el índice de reticulocitos, porque habíamos hablado que siempre hay que analizarlo a la hora de ver el paciente. Y el índice de reticulocitos, que debería ser su valor normal, hasta 2%, ¿verdad? Si su nivel de reticulocito es menor a 1.5, la anemia hemolítica va a ser probablemente su primera opción. Si no tiene alteración de reticulocitos, sino que solamente tiene alteración de la cantidad de glóbulos rojos, va a pedir eh, un extendido de sangre periférica. Si el extendido de sangre periférica les muestra esquistocitos, que es lo necesito que busquen, va a solicitar un CUMS directo. Si el CUMS directo le sale positivo, este paciente tiene anemia hemolítica autoinmune. CUMS directo le sale negativo, tiene cualquier otro tipo de hemoglobinopatía o tiene algún proceso de síndrome hemolítico urémico, que recordar, el síndrome hemolítico urémico se acompaña de lesión renal aguda, de diarrea y de dolor abdominal, que principalmente se observa en gastrointestinales por Shigella o en infecciones por E. coli enterohemorrágica, que el tratamiento es netamente de soporte, pero que tienen que pensarlo y que les puede dar un patrón y que les va a dar un patrón de anemia con eh, reticulocitos normales y con una prueba de CUMS directo negativo, ¿de acuerdo? Puedo tener púrpura trombocitopénica trombótica, que igualmente va a dar exactamente lo mismo, y que pues tanto en el síndrome hemolítico urémico como en la púrpura trombocitopénica trombótica, puedo tener esquistocitos, ¿de acuerdo? Por lo que es la sangre periférica puede mostrarles quistocitos sin ser una anemia hemolítica, entonces tienen que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y que si su paciente tiene los reticulocitos disminuidos, si tiene la anemia, el CUMS directo está positivo, este paciente tiene una anemia hemolítica y antes de transfundirlo, si presenta inestabilidad hemodinámica, hay que colocarle esteroides. ¿Cuál es la dosis que vamos? Perdón. ¿Cuál es? Perdón. Eso, ya voy. ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar inicialmente? Pues ya se las muestro. Quiero hablar de los otros y pues la dosis. Principalmente lo que deberíamos colocar es metilprednisolona, que es lo que dice la literatura. Pues usted puede colocar, no hay una dosis clara, hay mucha, se decide colocar un pulso de corticoide. Eh, de 500 a 1 gramo de metilprednisolona, por ejemplo, y dependiendo de la respuesta se determina qué va a hacerse, si se va a continuar con esto o no. La dexametasona, 40 miligramos por kilogramo al día, es el protocolo Gimema que generalmente se utiliza en las púrpuras trombocitopénicas ópticas, que también funcionaría para si usted tiene un síndrome de Adams, que sería el mecanismo inmunomediado tanto para la trombocitopenia como para la anemia. El protocolo Gimema son 40 miligramos por gramo de peso, pero esto está recomendado solamente si usted tiene también compromiso de las plaquetas. Es más probable que sea una púrpura que esté dando esto. Si usted piensa solamente en anemia hemolítica autoinmune, la idea sería metilprednisolona en dosis de uso de corticoides. Y según esto, determinar si va a necesitar algo más, como si ciclosamida, ¿de acuerdo? Otros paraclínicos que tienen que pedir para diagnosticar una anemia hemolítica autoinmune sería la bilirrubina indirecta, que al haber ruptura del glóbulo rojo va a estar aumentada, teniendo en cuenta que se libera antes de ser conjugada. Van a
solicitar la LDH, que es un indicador de recambio celular, de manera que va a estar aumentada el tejido de sangre periférica, van a tener reticulocitos, el punto directo va a ser positivo, y esto indica que hay complejos y anticuerpos unidos a la membrana del glóbulo rojo, y pues claramente vamos a tener una hemoglobina. ¿Ya? Estos son los paraclínicos que van a solicitar para confirmar su anemia hemolítica, y recuerden los esquistotipos que lo están viendo en una imagen de la derecha. ¿De acuerdo? Este estudio es un análisis retrospectivo de los desenlaces clínicos de respuesta a tratamiento y tasa de complicaciones en como predictores de desenlaces en los pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Entonces, generalmente se habla anemia hemolítica autoinmune muy severa cuando la hemoglobina es menor a 6, es severa cuando es de 6,1 a 8, moderada cuando es de 8,1 a 10 y leve cuando es mayor a 10. Entonces, habla la literatura que niveles más severos están asociados a recaídas y a eventos trombóticos. La primera línea fueron, que comparar en este estudio, era cuál tratamiento va a ser mejor. Podemos colocar corticoide, podemos colocar inmunosupresores, podemos colocar inmunoglobulina, hay estudios con plasmaféresis, pero este estudio generalmente hablaba de esteroides con inmunoglobulina o inmunosupresores más esplenectomía. Ven la tabla que nos habla cuál podemos utilizar. Generalmente hubo gran diferencia en ellos. Entonces, principalmente su análisis o su tratamiento inicial siempre va a ser corticoide, que es mucho más probable que lo tenga disponible en su, ¿de acuerdo? Si no tiene nada más, pues si no tiene metilprednisolona, pues colocar dexametasona, pues colocar metilprednisolona. Es mucho más probable que tenga estos medicamentos en el sitio donde se encuentra. El nivel de que si vamos a hacer rural, pues tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar cualquiera de estos. Y este paciente pues claramente se va, sobre todo si tiene inestabilidad hemodinámica porque necesita la transfusión. Pero ya usted colocó el corticoide inicialmente. Recuerda que si usted tiene que colocar pulso de corticoide, el paciente tiene que ser desparasitado porque somos tropicales y aquí tenemos estrongiloidiasis. Y esto puede causar una respuesta errática de los estrongiloides y causar una reacción mala, que puede causar errática sobre todo el sistema nervioso. Entonces, tienen que desparasitar a todos. Entonces, pues se logra con ivermectina de una gota por kilogramo de peso, 2 días, o con albendazol 400 miligramos. Lo que nos enseñó la pandemia es que el albendazol también nos sirve para los pacientes que van a recibir corticoides de forma prolongada. ¿De acuerdo? Entonces vean que pueden utilizar las tres. En el caso de sepsis o paciente con choque séptico, este es el algoritmo de Rivers. Recuerden que Rivers fue el papá prácticamente de todo lo que era el protocolo de sepsis guiado por metas. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué dice el algoritmo? Después que usted ha intervenido en su paciente, en teoría, si su paciente continúa con inestabilidad hemodinámica, luego de haber medido los gases venosos y que le diera si su saturación venosa central era menor a 70 y su paciente ya tenía el cultivo, ya tenía el vasopresor, continuaba con saturación venosa central que se encuentra a nivel de la unión atrocava y tenía una hemoglobina y tenía una saturación menor a 70, usted debería, o tenía un hematocrito menor a 30, usted debería administrar glóbulos rojos en un paciente con sepsis o choque séptico. Ojo, ya sabemos exactamente lo mismo, pongo, para el escenario de anemia. Y esto ya está muy mandado a recoger. Los pacientes con choque séptico no se transfunden a menos que usted tenga una hemoglobina menor a 7 y que su paciente continúe con estabilidad hemodinámica una vez ya ha iniciado el vaso. Uno como de los estudios más grandes, vean que es bastante viejito, fue el TRIS. El TRIS fue los requerimientos, es como el acrónimo para Transfusion Requirements in Septic Shock. Buscaba determinar cuáles eran, el principal desenlace era de mortalidad claramente, comparando cuando usted transfundía un paciente con choque séptico y hemoglobina menor a 7 o un paciente con choque séptico y hemoglobina menor a 9, para que pudiéramos hablar entonces estrategia liberal o estrategia restrictiva con los pacientes que se encuentran en choque séptico y de paso tienen anemia. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado en 2013 pacientes, 1.000 pacientes en choque séptico, que era evaluar beneficios y riesgos de la transfusión de glóbulos rojos.
Los dos grupos, como les había comentado, hemoglobina menor a 9 y hemoglobina menor a 7, siendo liberal hemoglobina menor a 9 y la estrategia restrictiva hemoglobina menor a 7. Ya que si se son varios desenlaces, el primario era mortalidad a los 90 días y la diferencia fue del 43 al 45, del 43 versus el 45 en la estrategia liberal versus la restrictiva. Es decir, no hubo diferencias estadísticamente significativas y esto nos ayuda a decir, su paciente no lo va a transfundir con su, a menos que tenga una hemoglobina menor a 7 y continúe con instabilidad hemodinámica una vez ya haya iniciado el soporte vasopresor. ¿De acuerdo? Esto es prácticamente el mismo estudio que le está, otro estudio de los que le estaba comentando. Entonces, pues, no hay pacientes con isquemia coronaria. ¿Qué ha dicho la literatura? Para hasta el año 2016 no había no había ninguna recomendación. Ya hay muchas guías de falla cardíaca que nos habla que su meta debería ser 9 a 10 prácticamente de valores de hemoglobina en su paciente. Si usted tiene síndrome coronario, estos deberían ser los valores que usted tiene que llevar a su paciente. Si tiene cardiopatía isquémica, pues ya tendríamos que determinar, hay que colocarle hierro o hay que transfundir a su paciente. Ojo, teniendo en cuenta lo demás y que el riesgo es, sobre todo en la cardiopatía isquémica, que el paciente no haga falla cardíaca asociada. ¿De acuerdo? Este fue un estudio aleatorizado por intención a tratar en pacientes con síndrome coronario agudo que irían a PCI con una hemoglobina menor a 10. Fueron 110 pacientes, en realidad no fueron tantos, entre marzo de 2010 y mayo de 2012. Igualmente, para evaluar estrategia restrictiva versus estrategia liberal en este tipo de pacientes. Estrategia restrictiva, hemoglobina menor a 8, y estrategia liberal, hemoglobina menor a 10. El desenlace primario era muerte, infarto y necesidad de revascularización en los siguientes 30 días, y vean que la mortalidad fue en 6 de estrategia liberal versus en 14 de estrategia restrictiva, de manera que su paciente con síndrome coronario agudo es muchísimo mejor que usted mantenga los niveles de hemoglobina entre 9 y 10, teniendo en cuenta que aparentemente estos son los niveles que usted necesita para mantener un miocardio eh, que funcione de forma adecuada al insulto de infarto que está. ¿De acuerdo? Entonces, en los pacientes coronarios, 9 a 10 son los niveles de hemoglobina que usted necesita. Este es otro estudio para eh, ver ciertas desenlaces en cuanto a transfusión de mortalidad en los primeros 30 días, de manera que si usted, para que tengan individualizar un poco los desenlaces, los escenarios, teniendo en cuenta que este estudio muestra que transfundir en el contexto del síndrome coronario puede aumentar la mortalidad, pero ojo, este caso es para los pacientes que, presentaron inestabilidad, que no presentaron inestabilidad hemodinámica. Pienso que no voy a hablar de esto más. Por último, les voy a mostrar este algoritmo, ¿de acuerdo? Es más o menos lo que pueden hacer con pacientes con anemia. Entonces, como un resumen práctico de todo lo que estamos haciendo. Gente con anemia llega a urgencias, entonces hay que ver, puedo ver una cosa, si el paciente está estable o está inestable. Si está estable, entonces nos da tiempo para realizar anamnesis, examen físico de laboratorio, síntomas, evaluar los síntomas y los signos del paciente. Con los laboratorios y con todo el análisis vamos a determinar si la anemia es aguda o si es crónica. Si es aguda, recordar los tres, cómo determinarlo, cómo enfoco a mi paciente con anemia aguda. Recordar, la fábrica no produce, no tiene con qué trabajar o simplemente se están rompiendo de una forma diferente a la que usualmente deberían romperse. Recordar estos escenarios, anemia hemolítica, autoinmune sobre todo, que es lo que puede amenazar la vida y lo que va a cambiar qué voy a hacer con mi paciente. Recordar que voy a solicitar bilirrubina indirecta, LDH, aptoglobinas y CUMS directo, ¿verdad? Es la anemia crónica, pues determinar el apellido de mi anemia, si es microcítica, macrocítica, y si es ferropénica o por déficit de folatos, que eso sería en las anemias carenciales, ferropénica a las microcíticas, y las macrocíticas generalmente son vitamina B12 y folatos.
¿Qué voy a hacer con mi paciente? ¿Este paciente necesita quedarse sin una anemia hemolítica autoinmune? Muy probablemente sí. Si tengo otros mecanismos u otras enfermedades como un síndrome hemolítico urémico, una púrpura trombocitopénica tromónica, es mucho más probable que este paciente requiera estrategias intrahospitalarias. Importante, recuerden siempre, estrategia restrictiva, no estrategia liberal, estrategia restrictiva en cada uno de los escenarios, que principalmente es 7 gramos sobre decilitro. Si su paciente se encuentra inestable, entonces es más probable que inicie cristalloide y solicite otras cosas, arteriales, hemograma, PT y PTT y pruebas cruzadas, en caso tal de que lo tenga que hacer continuar el soporte hemodinámico y recordar que el paciente inestable puede ser tanto por como por anemia. Necesito determinar si lo tengo que transfundir inmediatamente o no. Lo que transfundir va a ser con sangre no cruzada, ¿no? Y eh, las recomendaciones, como les había contado, era que esta sangre sea o RH positivo o negativo, dependiendo de sus pacientes, hombre o mujer. Si es hombre, pueden utilizar ORH positivo y si es mujer, idealmente ORH negativo para evitar la ORH positivo, sí, mujer, para evitar la isoinmunización. Y buscar la causa siempre, darle tratamiento definitivo. Pero recordar, no quería hablar de inestable, sin embargo, es muy difícil no hablarle teniendo en cuenta que la charla. Muchísimas gracias a todos, espero no haberles confundido un poco más. El tema es muy extenso. Estoy abierto a las preguntas. Muchísimas gracias. Doctor Aponte, muchísimas gracias por la charla. De verdad estuvo muy interesante el abordaje que hace, sobre todo por el mensaje que nos dio inicialmente. No era la idea tener una charla de medicina interna o de hematología y creo que se cumplió el objetivo. Doc, en este momento en el chat no tenemos preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera enviar o levantar la mano y abrir el micrófono. Este es el momento. Parece que no tenemos más preguntas en este momento. Igual, en caso de que aparezcan, pues yo se las hago llegar para poder tener respuesta, ¿le parece? Con muchísimo gusto, Juan. Doctor, Claro que sí. muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por seguir haciendo parte de este grupo. Sabe que aquí siempre es muy bienvenido y nos sentimos muy afortunados de contar con tutores como usted. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Muy buen trabajo, como siempre. Muy orgulloso. Muchas gracias. Gracias. Sigan contando conmigo, no hay problema. Muchas gracias. No siendo más, entonces damos por terminada la charla del día de hoy y nos vemos la otra semana con la siguiente charla del módulo de expertos. Están todos muy invitados. Muchas gracias, doctor. Que les vaya muy bien, muy buen día. Gracias. Chao.